Fisiopatología de deporte. Unidad 4. Infección, inflamación e inmunidad. Capítulo 14. Inflamación, reparación tisular y cicatrización de heridas. Tabla de contenido. Respuesta inflamatoria. Inflamación aguda. Células inflamatorias, fase vascular, fase celular, mediadores inflamatorios, manifestaciones locales. Inflamación crónica. Inflamación crónica inespecífica. Inflamación granulomatosa. Manifestaciones sistémicas de la inflamación. Respuesta de fase aguda, respuesta leucocitaria, linfadenitis. Reparación tisular y cicatrización de heridas. Reparación tisular. Regeneración tisular, reparación con tejido fibroso, regulación del proceso de cicatrización. Cicatrización de heridas. Cicatrización por primera y segunda intención. Fases de la cicatrización de heridas. Factores que afectan la cicatrización de las heridas. Efecto de la edad sobre la cicatrización de las heridas. La inflamación es una respuesta que busca eliminar la causa inicial de la lesión celular, eliminar el tejido dañado y generar tejido nuevo. Lo logra mediante la destrucción, la digestión enzimática, la formación de paredes o la neutralización por otros medios de los agentes lesivos, como toxinas, agentes extraños u organismos infectantes. Estos procesos definen el escenario para los acontecimientos que, con el tiempo, permiten que el tejido dañado sane. Así, la inflamación se encuentra entretejida de forma íntima con el proceso de reparación que reemplaza el tejido dañado o rellena los defectos residuales con el tejido cicatrizal fibroso. No obstante, que se describió por primera vez hace más de 2000 años, la respuesta inflamatoria ha despertado un interés renovado en los últimos años. Como consecuencia de lo anterior, se sabe que la patogénesis de numerosas enfermedades se vincula con la respuesta inflamatoria. En estos casos, se pone en marcha la cascada inflamatoria, de tal manera que tenga la suficiente fuerza para dañar a tipos diversos de tejido humano por alteraciones autoinmunitarias, como la artritis reumatoide. Este capítulo se centra en las manifestaciones morfológicas y funcionales de la inflamación aguda y crónica, la reparación tisular y la cicatrización de heridas. La inflamación es la reacción de los tejidos vascularizados a la lesión. Se caracteriza por mediadores inflamatorios como el complemento, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor vascular de crecimiento endotelial VEGF por sus siglas en inglés, por neutrófilos y el amiloide sérico, así como el desplazamiento de fluidos. Por lo general, la inflamación localiza y elimina microbios, partículas extrañas y células anómalas, y dispone el camino para la reparación del tejido lesionado. Con frecuencia, las condiciones inflamatorias se nombran al agregar el sufijo itis al órgano o sistema afectado. Por ejemplo, apendicitis hace referencia a la inflamación del apéndice, pericarditis a la inflamación del pericardio y neuritis a la inflamación de un nervio. Expresiones más descriptivas del proceso inflamatorio pudieran revelar si el proceso es agudo o crónico y qué tipo de exudado se forma. La descripción clásica de la inflamación ha pasado de una generación a otra a lo largo de los años. En el primer siglo después de Cristo, la reacción local de la lesión se describía en términos que ahora se conocen como signos cardinales de la inflamación. Estos signos son rubor, eritemia, tumor, tumefacción, calor, aumento de la temperatura y dolor. En el siglo II después de Cristo, se agregó un quinto signo cardinal, la functio laesa, pérdida de la función. Además de los signos cardinales que aparecen en el sitio de la lesión, pueden presentarse manifestaciones sistémicas o constitucionales, por ejemplo, fiebre, al tiempo que mediadores químicos, por ejemplo, citocinas, que se sintetizan en el sitio de la inflamación, ingresan al sistema circulatorio. La constelación de manifestaciones sistémicas que pueden presentarse durante la inflamación aguda se conoce como respuesta de fase aguda. El grado de respuesta inflamatoria recibe impacto de factores múltiples, como la duración de la agresión, el tipo de agente extraño, el grado de lesión y el microambiente. La inflamación puede dividirse en aguda y crónica. La inflamación aguda tiene una duración más bien corta, que va de unos cuantos minutos a varios días, y se caracteriza por el exudado de fluido y componentes del plasma, así como por la migración de los leucocitos, de manera predominante neutrófilos, hacia los tejidos extravasculares. La inflamación crónica, en tanto, tiene una duración mayor, de días a años, y se asocia con la presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y necrosis del tejido.
A menudo, estas formas básicas de inflamación se sobreponen y muchos factores pueden influir sobre su evolución. Inflamación aguda. Es la reacción temprana, casi inmediata, de los tejidos locales y sus vasos sanguíneos a la lesión. De manera típica, se presenta antes de que se desarrolle la inmunidad adaptativa y se dirige sobre todo a la eliminación del agente lesivo y la limitación de la extensión del daño tisular. La inflamación aguda puede desencadenarse por distintos estímulos, entre otros, infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos contusos o penetrantes, agentes físicos o químicos, por ejemplo, quemaduras, lesión por congelamiento, radiación, químicos cáusticos, entre otros, y necrosis tisular por cualquier causa. Células inflamatorias. La inflamación aguda incluye dos componentes principales, las fases vascular y celular. Muchos tejidos y células participan en estas reacciones, como las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, los leucocitos circulantes, las células del tejido conectivo, células cebadas, fibroblastos, macrófagos tisulares y linfocitos, y componentes de la matriz extracelular, MEC. La MEC está constituida por proteínas fibrosas, colágeno y elastina, glucoproteínas adhesivas y proteoglucanos. En el nivel bioquímico, los mediadores inflamatorios, que actúan juntos o en secuencia, amplifican la respuesta inicial e influyen sobre su evolución al regular las respuestas vasculares y celulares subsecuentes. Figura 14.1. Células de la inflamación aguda. De izquierda a derecha encontramos células endoteliales, basófilo, eosinófilo, plaquetas, neutrófilo, monocito, célula cebada, fibroblasto, elastina, macrófago, filamentos de colágeno, filamentos de proteoglucanos. Comprensión. Proceso de inflamación aguda. La inflamación aguda es la respuesta inmediata y temprana a un agente lesivo. La respuesta, que sirve para controlar y eliminar a las células afectadas, los microorganismos y los antígenos, se da en dos fases. Primero, la fase vascular, que deriva de un incremento del flujo sanguíneo y en cambios en los vasos sanguíneos pequeños de la microcirculación. Y segundo, la fase celular, que conduce a la migración de los leucocitos a partir de la circulación y su activación para eliminar al agente lesivo. La función primordial de la respuesta inflamatoria es eliminar el efecto dañino del agente patológico y retirar los componentes del tejido lesionado, con lo que permite que tenga un lugar la reparación tisular. Fase vascular. La fase vascular de la inflamación aguda se caracteriza por cambios en los vasos sanguíneos pequeños en el sitio de la lesión. Comienza con una vasoconstricción momentánea a la que sigue con rapidez la vasodilatación. La vasodilatación afecta a las arteriolas y a las vénulas con un incremento secundario del flujo capilar, que genera calor y eritema, dos de los signos cardinales de la inflamación. Estos se acompañan de un aumento de la permeabilidad vascular, con escape de fluido rico en proteínas, hacia los espacios extravasculares. La pérdida de proteínas reduce la presión osmótica capilar e incrementa la presión osmótica intersticial. Esto, aunado al incremento de la presión capilar, genera un flujo de salida intenso del fluido y su acumulación en los vasos tisulares, lo que produce tumefacción, dolor y anomalías de la función que corresponden a otros signos cardinales de la inflamación aguda. Al tiempo que el fluido se desplaza hacia afuera de los vasos sanguíneos, se presenta la estasis del flujo sanguíneo y la coagulación. Lo anterior ayuda a limitar la diseminación de los microorganismos infectantes. De izquierda a derecha encontramos vasoconstricción, arteriola, vénula, vasodilatación, dilatación de la vénula, exudado, vasodilatación. Fase celular, marginación, adhesión y migración leucocitarias. La fase celular de la inflamación aguda implica la provisión de leucocitos, en especial neutrófilos, hacia el sitio de la lesión, de manera que puede realizar sus funciones normales de defensa del hospedero. El proceso de llegada y activación de los leucocitos puede dividirse en dos siguientes pasos: adhesión y marginación, migración o transmigración y quimiotaxis. El reclutamiento de los leucocitos hacia las vénulas precapilares, desde donde salen de la circulación, se facilita por la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo y la marginación a lo largo de la superficie del vaso.
La adhesión y la migración de los leucocitos a partir del espacio vascular hacia el tejido extravascular la facilitan moléculas de adhesión complementarias, por ejemplo, selectinas, integrinas, en las superficies del leucocito y el endotelio. Después de la extravasación, los leucocitos migran por los tejidos hasta el sitio de la lesión mediante quimiotaxis o locomoción orientada, siguiendo un gradiente químico. De izquierda a derecha encontramos flujo sanguíneo, rodamiento, abro paréntesis, selectinas, cierro paréntesis, adhesión firme, abro paréntesis, integrinas, beta 1, beta 2, cierro paréntesis, células endoteliales, transmigración, abro paréntesis, P, C, A, M, -1, etc., cierro paréntesis, capilar, neutrófilo, marginación, migración, bacterias, quimiotaxis. Activación leucocitaria y fagocitosis. Una vez que se da la tensión tisular, los productos que genera desencadenan distintas respuestas leucocitarias, entre otras, fagocitosis y eliminación celular. La opsonización de los microbios por el factor C3b del complemento y los anticuerpos facilita su reconocimiento por los receptores C3b y Fc del anticuerpo en los neutrófilos. La activación de los receptores desencadena la señalización intracelular y el ensamblaje de actina en el neutrófilo, lo que conduce a la formación de pseudópodos que circundan al microbio al interior de un fagosoma. El fagosoma se funde entonces con un lisosoma intracelular para constituir un fagolisosoma, en el que se liberan enzimas lisosómicas y radicales de oxígeno para matar y degradar al microbio. De derecha a izquierda encontramos primer paso, receptor FC, C3b, receptor C3b. Segundo paso, fagosoma. Tercer paso, fagolisosoma. Cuarto paso, cierra ciclo. Células endoteliales. Las células endoteliales constituyen el único recubrimiento epitelial de los vasos sanguíneos. Producen agentes antiplaquetarios y antitrombóticos que mantienen la permeabilidad del vaso, así como vasodilatadores y vasoconstrictores que regulan el flujo sanguíneo. Las células endoteliales también son protagonistas claves en la respuesta inflamatoria y experimentan patología significativa en personas con alteraciones inflamatorias. Las células endoteliales funcionales proporcionan una barrera con permeabilidad selectiva para los estímulos inflamatorios exógenos, microbianos y endógenos. Regulan la extravasación leucocitaria por medio de la expresión de moléculas de adhesión celular y receptores, contribuyen a la regulación y modulación de las respuestas inmunitarias por medio de la síntesis y la liberación de mediadores inflamatorios, y regulan la proliferación de células inmunitarias por efecto de la secreción de factores estimuladores de colonias, FEC, hematopoyéticos. Las células endoteliales también participan en el proceso de reparación que acompaña la inflamación por medio de la producción de factores de crecimiento que estimulan la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, y la síntesis de MEC. Las células endoteliales circundantes pueden utilizarse como un indicador de tendencia de la difusión vascular en personas con lupus eritematoso sistémico, LES, incluso en personas con esta enfermedad que carecen de un diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que circulan en la sangre y participan en los mecanismos celulares de la hemostasia primaria. Las plaquetas activadas también liberan cierto número de mediadores inflamatorios potentes, con los que incrementan la permeabilidad vascular y alteran las propiedades quimiotácticas, adhesivas y proteolíticas de las células endoteliales. Cuando una plaqueta se activa se libera más de 300 proteínas. Si bien solo se ha identificado una fracción pequeña de estas, al parecer, un número significativo corresponde a mediadores inflamatorios. La asociación entre plaquetas y las enfermedades inflamatorias adquiere relieve a partir del número de procesos patológicos inflamatorios, por ejemplo, aterosclerosis cefalea migrañosa, LES, en los que se ha confirmado una asociación con la activación plaquetaria. Neutrófilos y monocitos macrófagos. Los neutrófilos y macrófagos son leucocitos fagocíticos que existen en gran número y en pocas horas se hacen evidentes en el sitio de la inflamación. Los dos tipos de leucocitos expresan distintos receptores de superficie y moléculas que participan en su activación. Incluyen a los receptores de manosa, que se unen a las glucoproteínas de las bacterias, receptores tipo TOL, que responden a distintos tipos de microbios y sus componentes, receptores para la comunicación celular, que responden a citocinas y quimiosinas específicas que se sintetizan en respuesta a las infecciones y a la lesión tisular,
moléculas de adhesión celular que afectan la adhesión leucocitaria y receptores del complemento que reconocen fragmentos degradados del mismo en la superficie microbiana. El neutrófilo es el fagocito principal. Llega en forma temprana al sitio de la inflamación, por lo general en el transcurso de 90 minutos luego de que se presenta la lesión. Estos leucocitos cuentan con un núcleo que está dividido en 3 a 5 lóbulos. De esta forma, con frecuencia se denominan neutrófilos polimorfonucleares (NPM) o neutrófilos segmentados. Un leucocito que se identifica por gránulos citoplásmicos distintivos se denomina granulocito. Los gránulos citoplásmicos de los granulocitos, que se resisten a la tinción y conservan un color neutral, contienen enzimas y material antibacteriano que se utilizan para destruir a los microbios y al tejido muerto endocitado. Los neutrófilos son capaces de generar productos de oxígeno, peróxido de hidrógeno y nitrógeno, óxido nítrico o N, que facilitan la destrucción de los detritos endocitados. El conteo de neutrófilos en la sangre con frecuencia se incrementa en gran medida durante el proceso inflamatorio, en particular en las infecciones bacterianas. Después de liberarse de la médula ósea, los neutrófilos circulantes tienen un periodo de vida cercano a tan solo 10 horas, por lo que deben ser sustituidos de manera constante para que su número siga siendo apropiado. Lo anterior requiere el incremento de los leucocitos circulantes, condición denominada leucocitosis, que a menudo aumenta con las infecciones bacterianas y la lesión tisular. Ante la demanda excesiva de fagocitos, se liberan de la médula ósea formas inmaduras de neutrófilos. Estas células inmaduras se denominan muchas veces bandas, dada la configuración en herradura de sus núcleos. Los monocitos circulantes, que tienen un núcleo único con forma de riñón y son los leucocitos circulantes de mayor tamaño, constituyen entre el 3% y el 8% del conteo leucocitario. Los monocitos se liberan de la médula ósea para actuar como macrófagos. Las células mononucleares llegan al sitio de la inflamación poco después que los neutrófilos y llevan a cabo las funciones fagocíticas durante varios días. Los monocitos y los macrófagos sintetizan mediadores vasoactivos potentes, entre otros prostaglandinas y leucotrienos, factor activador de las plaquetas FAP, citocinas inflamatorias y factores de crecimiento que promueven la regeneración de los tejidos. En comparación con los neutrófilos, los macrófagos endocitan porciones y cantidades mayores de material extraño. Estos fagocitos con vida más prolongada ayudan a destruir al agente causal, facilitan los procesos de señalización de la inmunidad, sirven para resolver el proceso inflamatorio y contribuyen al inicio de los procesos de cicatrización. También desempeñan un papel importante en la inflamación crónica, en la que pueden rodear con una pared de material extraño que no puede digerirse. Eosinófilos, basófilos y células cebadas. Los eosinófilos, los basófilos y las células cebadas producen mediadores lipídicos y citocinas que inducen inflamación. Aunque los tres tipos celulares tienen características específicas, contienen gránulos citoplásmicos que derivan en inflamación. Son en particular importantes en la inflamación que se asocia con reacciones de hipersensibilidad inmediatas y con alteraciones alérgicas. Los eosinófilos circulan en la sangre y son reclutados hacia los tejidos en un proceso similar al que se da con los neutrófilos. Estos granulocitos aumentan en la sangre durante las reacciones alérgicas y las infecciones parasitarias. Los gránulos de los eosinófilos, que adquieren un tono rojo con la tinción ácida de eosina, contienen una proteína muy tóxica para los gusanos parásitos grandes que no pueden fagocitarse. También tienen una participación importante en las reacciones alérgicas al controlar la liberación de mediadores químicos específicos. Los basófilos son granulocitos de la sangre con similitudes estructurales y funcionales a las células cebadas del tejido conectivo. Derivan de progenitores de la médula ósea y circulan en el torrente sanguíneo. Los gránulos de los basófilos, que adquieren un color azul con una tinción básica, contienen histamina y otros mediadores bioactivos de la inflamación. Tanto los basófilos como las células cebadas se unen a un anticuerpo, la inmunoglobulina E, IgE, que secretan las células plasmáticas por medio de receptores en su superficie celular.
La unión de la IgE desencadena la liberación de la histamina y de agentes vasoactivos a partir de los gránulos basófilos. Figura 14-2. Activación leucocitaria. Distintas clases de receptores de superficie celular de los leucocitos reconocen estímulos diversos. Los receptores dan inicio a respuestas que median las funciones de los leucocitos. Las células sedadas derivan de las mismas células troncales hematopoyéticas de los basófilos, pero no se desarrollan hasta que dejan la circulación y se alojan en los espacios tisulares. La activación de las células sedadas da lugar a la liberación de los contenidos preformados de sus gránulos, histamina, proteoglucanos, proteasas y citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, FNT-alfa, y la interleucina IL-16. A la síntesis de mediadores lipídicos derivados de precursores de la membrana celular, metabolitos del ácido araquidónico como las prostaglandinas y el FAP, y a la estimulación de la síntesis de citocinas y quimiosinas a cargo de las células inflamatorias, como los monocitos y los macrófagos. Las células sedadas participan en las reacciones desencadenadas por IgE y en las infecciones causadas por el mintos. Fase vascular. Los cambios vasculares que se presentan con la inflamación afectan las arteriolas, los capilares y las vénulas de la microcirculación. Estos cambios comienzan poco después de la lesión y se caracterizan por vasodilatación, alteraciones en el flujo sanguíneo, incremento de la permeabilidad vascular y escape del fluido hacia los tejidos extravasculares. La vasodilatación, una de las manifestaciones más tempranas de la inflamación, sigue una constricción transitoria de las arteriolas que dura unos cuantos segundos. La vasodilatación afecta primero a las arteriolas y luego da origen a la apertura de los lechos capilares en el área. Como consecuencia, la región se congestiona y genera enrojecimiento y aumento de la temperatura relacionados con la inflamación aguda. La vasodilatación es inducida por la acción de distintos mediadores, como la histamina y el ON. Pronto, la vasodilatación es seguida por un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, con el escape de un fluido rico en proteínas hacia los espacios extravasculares. La pérdida de fluido origina un incremento en la concentración de los constituyentes de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y factores de la coagulación, la éstasis del flujo y la coagulación de la sangre en el sitio de la lesión. Esto ayuda a limitar la diseminación de los microorganismos infecciosos. La pérdida de las proteínas plasmáticas reduce la presión oncótica intracapilar e incrementa la presión oncótica del fluido intersticial, lo que hace que el líquido se desplace hacia los tejidos y se genere la tumefacción, es decir, edema, el dolor y el deterioro de la función, que constituyen los signos cardinales de la inflamación aguda. El exudado del fluido hacia los espacios tisulares también sirve para diluir al agente agresor. El incremento de la permeabilidad que caracteriza la inflamación aguda deriva de la formación de brechas endoteliales en las vénulas de la microcirculación. La unión de los mediadores químicos a los receptores del endotelio provoca la contracción de las células endoteliales y la separación de las uniones intercelulares. Este es el mecanismo más común de la fuga vascular y es inducido por la histamina, bradicininina, leucotrienos y muchas clases más de mediadores químicos. Patrones de respuesta vascular. Con base en la gravedad de la lesión, los cambios vasculares que se observan en la inflamación siguen uno de tres patrones de respuesta. El primer patrón es una respuesta inmediata transitoria, que se presenta con una lesión menor. Se desarrolla con rapidez después de la lesión y suele ser reversible y de corta duración, 15 minutos a 30 minutos. De manera típica, esta clase de fuga afecta a las vénulas de 20 micrómetros a 60 micrómetros de diámetro, pero no a los capilares ni a las arteriolas. Si bien se desconoce el mecanismo preciso para restringir este efecto en las vénulas, podría depender de una mayor densidad de receptores en el endotelio de las vénulas. También se sugiere que los sucesos leucocitarios posteriores de la inflamación, es decir, adhesión y migración, se presentan de manera predominante en las vénulas de la mayoría de los organelos. El segundo patrón es una respuesta sostenida inmediata que tiene lugar en lesiones más graves y persiste varios días.
afecta arteriolas, capilares y vénulas y, por lo general, se debe al daño directo del endotelio. Los neutrófilos que se adhieren a este también pudieran lesionar a las células endoteliales. El tercer patrón es una respuesta hemodinámica tardía en la que se presenta aumento de la permeabilidad de las vénulas y capilares. Una respuesta tardía es común en lesiones por radiación, como la quemadura solar. El mecanismo de la fuga se desconoce, pero podría derivar del efecto directo del agente lesivo, lo que conduce al daño tardío de las células endoteliales. Fase celular. La fase celular de la inflamación aguda está marcada por cambios en el recubrimiento de células endoteliales de la vasculatura y el desplazamiento de los leucocitos fagocíticos hacia el área de la lesión o infección. Si bien se ha concentrado la atención en el reclutamiento de los leucocitos a partir de la sangre, una respuesta rápida también hace necesaria la liberación de mediadores químicos a partir de las células tisulares, células cebadas y macrófagos, que ya se encuentran ubicadas en los tejidos. La secuencia de sucesos en la respuesta celular a la inflamación incluye: primero, marginación y adhesión leucocitarias al endotelio. Segundo, migración leucocitaria a través del endotelio. Tercero, quimiotaxis leucocitaria. Y cuarto, activación leucocitaria y fagocitosis. Marginación, adhesión y migración. Durante las fases tempranas de la respuesta inflamatoria, los leucocitos se concentran a lo largo de la pared endotelial. El intercambio de información entre los leucocitos de la sangre y el endotelio vascular define un suceso inflamatorio definitivo y garantiza una adhesión y detención seguras de los leucocitos a lo largo del endotelio. Como consecuencia, los leucocitos reducen su velocidad de migración, se adhieren con intensidad al endotelio y comienzan a desplazarse a lo largo de la periferia de los vasos sanguíneos. Este proceso de acumulación de leucocitos se conoce como marginación. La liberación subsecuente de moléculas para comunicación celular, denominadas citocinas, hace que el recubrimiento de células endoteliales de los vasos exprese moléculas para adhesión celular, como las selectinas, que se unen a los carbohidratos que se encuentran en los leucocitos. Esta interacción reduce su velocidad de flujo y hace que los leucocitos se desplacen a lo largo de la superficie de las células endoteliales con un movimiento de rodamiento para, por lo último, detenerse y adherirse con fuerza a las moléculas de adhesión intercelular MAC, con lo que se fijan al endotelio. La adhesión hace que las células endoteliales se separen, lo que permite a los leucocitos extender pseudópodos y migrar a través de la pared del vaso sanguíneo, y luego, bajo la influencia de factores quimiotácticos, migrar hacia los espacios tisulares. En el reclutamiento de los leucocitos participan varias familias de moléculas de adhesión, entre otras selectinas, integrinas, VLA5 y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las selectinas son una familia de 3 proteínas con relación estrecha, selectina P, selectina E y selectina L, que difieren en cuanto a la distribución celular, pero actúan todas en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. La superfamilia de la integrina está conformada por 30 proteínas con similitud estructural que promueven las interacciones entre una célula y otra, y entre la célula y la MEC. El nombre integrina deriva de la hipótesis de que coordinan, integran, señales de los ligandos extracelulares con la motilidad dependiente del citoesqueleto, el cambio de configuración y las respuestas fagocíticas de las células inmunológicas. Las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas incluyen la MAC1, MAC2 y la molécula de adhesión vascular MAV1. Todas ellas interactúan con las integrinas y los leucocitos para mediar su reclutamiento. Quimiotaxis. Es el proceso dinámico y controlado mediante energía de la migración celular dirigida. Una vez que los leucocitos salen del capilar, vagan por el tejido orientados por un gradiente de quimioatrayentes secretados como quimiosinas, detritos bacterianos y celulares y fragmentos proteicos generados por la activación del sistema del complemento. Por ejemplo, C3A, C5A. Las quimiosinas, un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, son proteínas pequeñas que dirigen el tránsito de los leucocitos durante las fases tempranas de la inflamación o la lesión. Varias células inmunitarias, por ejemplo macrófagos y no inmunitarias, secretan estos quimioatrayentes para asegurar el movimiento dirigido de los leucocitos hacia el sitio de la infección. Activación leucocitaria y fagocitosis.
Durante la fase final de la respuesta celular, monocitos, neutrófilos y macrófagos tisulares se activan para endocitar y degradar a las bacterias y a los detritos celulares en un proceso denominado fagocitosis. Esta incluye 3 pasos distintos: 1. Reconocimiento y adhesión; 2. Endocitosis; y 3. Eliminación intracelular. La fagocitosis comienza por el reconocimiento y la unión de partículas a receptores específicos en la superficie de las células fagocíticas. Esta unión es esencial para atrapar al agente, lo que desencadena su endocitosis y activa el potencial de eliminación de la célula. Los microbios pueden unirse en forma directa a la membrana de las células fagocíticas mediante distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrones, por ejemplo, receptores tipo TOL y de manosa, o de manera indirecta por receptores que reconocen a los microbios recubiertos con lectinas de unión a carbohidratos, anticuerpos o complementos. El recubrimiento de un antígeno con anticuerpo o complemento para facilitar su unión se denomina opsonización. La endocitosis mediada por receptores se desencadena por medio de la opsonización y la unión del agente a los receptores de superficie celular del fagocito. La endocitosis se logra mediante la formación de extensiones citoplásmicas, pseudópodos, que circundan y encierran a la partícula en una vesícula fagocítica limitada por una membrana o fagosoma. Una vez dentro del citoplasma celular, el fagosoma se funde con un lisosoma citoplásmico que contiene moléculas y enzimas antibacterianas que pueden matar y digerir al microbio. La eliminación intracelular de patógenos se logra por medio de varios mecanismos, lo que incluye productos tóxicos del oxígeno y el nitrógeno, lisocimas, proteasas y defensinas. Las vías del estallido metabólico que generan productos tóxicos de oxígeno y nitrógeno, por ejemplo, ON, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso, necesitan oxígeno y enzimas metabólicas como la mieloperoxidasa, la oxidasa de dinucleotido, de nicotinamida adenina fosfato, NADPH, por sus siglas en inglés, y la sintetasa del ON. Las vías independientes de oxígeno generan varios tipos de enzimas digestivas y moléculas antimicrobianas, por ejemplo, defensinas. Las personas que nacen con defectos genéticos en algunas de las enzimas presentan condiciones de inmunodeficiencia que les hacen susceptibles a la infección bacteriana repetida. Mediadores inflamatorios. Si bien la infección y la lesión precipitan la inflamación, sus signos y síntomas derivan de mediadores químicos. Los mediadores pueden originarse ya sea en el plasma o en las células. Los mediadores que derivan del plasma, que se sintetizan en el hígado, incluyen los factores de la coagulación y las proteínas del complemento. Estos mediadores se encuentran en el plasma en forma de precursores, que deben activarse por medio de una serie de procesos proteolíticos para adquirir sus propiedades biológicas. Los mediadores derivados de células, por lo general, se encuentran secuestrados en gránulos intracelulares que necesitan segregarse, por ejemplo, la histamina de las células cebadas, o se sintetizan en el momento, por ejemplo, las citocinas, en respuesta a un estímulo. Aunque las fuentes principales de estos mediadores son las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos macrófagos y las células cebadas, las células endoteliales, las células del músculo liso, los fibroblastos y la mayoría de las células epiteliales pueden ser inducidas para sintetizar algunos de los mediadores. Los microbios o las proteínas del hospedero desencadenan la síntesis de mediadores activos, como los de los sistemas del complemento, la cinina o la coagulación, que en sí mismos son activados por microbios o tejidos dañados. Los mediadores pueden actuar sobre una o unas cuantas células blanco, tener blancos diversos o generar efectos divergentes sobre distintos tipos de células. Una vez activados y liberados de la célula, casi todos los mediadores tienen una vida corta. Pueden transformarse en metabolitos inactivos, inactivarse por la acción de enzimas o capturarse o degradarse por otras vías. Según su función, los mediadores inflamatorios pueden clasificarse en 1. Aquellos con propiedades vasoactivas y de constricción del músculo liso, como la histamina, los metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos, y el FAB. 2. Las proteasas plasmáticas que activan a los miembros del sistema del complemento, los factores de la cascada de la coagulación y los péptidos vasoactivos del sistema de la cinina. 3. Los factores quimiotácticos, como los fragmentos del complemento y las quimiosinas. Y 4. Las moléculas reactivas y las citocinas que se liberan a partir de los leucocitos, que al salir al ambiente extracelular pueden afectar al tejido y a las células circundantes. Figura 14-3.
mediadores de la inflamación aguda, derivados del plasma y de las células. Histamina. La histamina se encuentra a manera de reservas preformadas en las células y, por ende, es uno de los primeros mediadores que se liberan durante una reacción de inflamación aguda. La histamina preformada tiene distribución amplia en los tejidos y sus concentraciones mayores se identifican en los tejidos conectivos adyacentes a los vasos sanguíneos. También se identifican las plaquetas y los basófilos circulantes en los gránulos de las células cebadas y se libera en respuesta a distintos estímulos, como los traumatismos y las reacciones inmunitarias que implica la unión de un anticuerpo tipo IgE. La histamina genera dilatación en las arteriolas e incrementa la permeabilidad de las vénulas. Actúa en la microcirculación al unirse a los receptores de histamina tipo 1, H1, en las células endoteliales y se considera el mediador principal de la fase transitoria inmediata de aumento de la permeabilidad vascular de la respuesta inflamatoria aguda. Los medicamentos antihistamínicos antagonistas de los receptores H1, que se unen a los receptores H1, actúan por un mecanismo competitivo para antagonizar muchos de los efectos de la respuesta inflamatoria inmediata. Metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso insaturado de 20 carbonos que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares. La liberación de ácido araquidónico por la acción de las fosfolipasas da inicio a una serie de reacciones complejas que conducen a la síntesis de mediadores inflamatorios de la familia de los eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos y metabolitos relacionados. La síntesis de eicosanoides sigue una de dos vías, la de la ciclooxigenasa, que cumple con la síntesis de las prostaglandinas, y la vía de la lipoxigenasa, que culmina en la síntesis de leucotrienos. La modificación de la respuesta inflamatoria con la dieta mediante el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, de manera específica el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que solo existe en el pescado grasoso y en el aceite de pescado, puede resultar efectiva para la prevención de algunas manifestaciones negativas de la inflamación. El ácido alfa-linolénico, que se encuentra en la semilla de lino, el aceite de canola, los vegetales de hojas verdes, la nuez de nogal y el frijol de soya, es otra fuente de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que se consideran antitrombóticos y antiinflamatorios, tienen una estructura distinta a los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, protrombóticos y proinflamatorios, que contienen la mayor parte de las semillas, los aceites vegetales y las carnes. De manera característica, las membranas celulares de las células inflamatorias contienen grandes proporciones de ácido araquidónico omega 6, que es la fuente de los mediadores inflamatorios de prostaglandinas y leucotrienos. El consumo de pescado grasoso y otros alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 da origen a una sustitución parcial del ácido araquidónico en las membranas de las células inflamatorias por ácido eicosapentaenoico, un cambio que conduce a la disminución de la síntesis de mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico. Esta respuesta aislada es un efecto con potencial benéfico en los ácidos grasos omega 3. Sin embargo, los ácidos grasos omega 3 tienen varios efectos más que pudieran manifestarse en un punto distal a la producción anómala de eicosanoides o que pudieran ser independientes de esta función. Por ejemplo, la investigación en animales y humanos demuestra que el consumo de aceite de pescado induce una supresión de la síntesis de citocinas proinflamatorias y disminuye la expresión de moléculas de adhesión que participan en la respuesta inflamatoria. Figura 14-4. Vías de la ciclooxigenasa y lipooxigenasa y sitios en los corticosteroides y los antiinflamatorios no esteroideos, abro paréntesis, AINE, cierro paréntesis, ejercen su acción. Factor activador de plaquetas. El FAP, generado a partir de un lípido complejo que se almacena en las membranas celulares, afecta a distintos tipos de células e induce la agregación plaquetaria. Activa los neutrófilos y es un quimioatrayente potente para los eosinófilos. Cuando se inyecta en la piel, el FAP provoca una reacción de roncha y eritema, así como el infiltrado leucocitario característico de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Cuando se inhala, el FAP induce broncoespasmo, infiltración eosinofílica e hiperreactividad bronquial inespecífica.
El sistema del complemento está conformado por 20 proteínas y sus productos de escisión, que se encuentran en mayor concentración en el plasma en formas inactivas. Muchas de ellas se activan para convertirse en enzimas proteolíticas que degradan a otras proteínas del complemento, de manera que forman una cascada que desempeña un papel importante tanto en la inmunidad como en la inflamación. Las proteínas del complemento facilitan la cascada de la inflamación al incrementar la permeabilidad vascular, mejorar la fagocitosis e inducir la vasodilatación. El sistema de la cinina genera péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas denominadas cininógenos, mediante la acción de proteasas llamadas calicreínas. La activación del sistema de la cinina propicia la liberación de bradicinina, que incrementa la permeabilidad vascular y provoca la contracción del músculo liso, la dilatación de los vasos sanguíneos y dolor al inyectarse en la piel. Estos efectos son similares a los causados por la histamina. La acción de la bradicinina tiene duración corta, puesto que se inactiva con rapidez por efecto de una enzima llamada cininasa. Cualquier molécula de bradicinina que escapa a la inactivación por la cininasa sufre degradación por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Citocinas y quimiosinas. Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos de células, de manera primordial macrófagos y linfocitos activados, pero también del endotelio, el epitelio y el tejido conectivo, que modulan la función de otras células. Si bien se los conoce en forma detallada por su papel en las respuestas inmunitarias, estos productos también desempeñan un papel importante, tanto en la inflamación aguda como en la crónica. El FNT-alfa y la IL-1 son dos de las principales citocinas que median la inflamación. La fuente celular fundamental del FNT-alfa y la IL-1 son los macrófagos activados. La IL-1 también se produce en muchos tipos celulares distintos a los macrófagos, como neutrófilos, células endoteliales y células epiteliales, por ejemplo, queratinocitos. La secreción de FNT-alfa e IL-1 puede ser estimulada por las endotoxinas y otros productos microbianos, las células inmunitarias, la lesión y distintos estímulos inflamatorios. El FNT-alfa y la IL-1 inducen a las células endoteliales a emitir moléculas de adhesión y liberar citocinas, quimiosinas y especies reactivas del oxígeno. El FNT-alfa induce al cebado y la agregación de los neutrófilos, lo que conduce a la obtención de respuestas intensificadas a partir de estas células ante otros mediadores. La IL-1 y el FNT-alfa también son mediadores de las respuestas de fase aguda relacionados con la infección o la lesión. Las características de estas respuestas sistémicas incluyen fiebre, hipotensión y aumento de la frecuencia cardíaca, anorexia, liberación de neutrófilos hacia la circulación y elevación en las concentraciones de las hormonas corticosteroides. Figura 14-5. Papel central de la interleucina 1, abro paréntesis, IL-1, cierro paréntesis, y el factor de necrosis tumoral alfa, abro paréntesis, FNT-alfa, cierro paréntesis, en la respuesta inflamatoria aguda. El lipopolisacárido, abro paréntesis, LPS, cierro paréntesis, y el interferón Y, abro paréntesis, IFN-Y, cierro paréntesis, activan a los macrófagos para liberar citocinas inflamatorias, en particular IL-1 y FNT-alfa, responsables de dirigir la respuesta inflamatoria tanto local como sistémica. Abro paréntesis, HACT, hormona adrenocorticotrópica, cierro paréntesis. Las citocinas quimiotácticas o quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas que actúan de manera primordial como quimioatrayentes para reclutar y dirigir la migración de las células inmunitarias e inflamatorias. Las quimiosinas generan un gradiente quimiotáctico al unirse a los protoglucanos en la superficie de las células endoteliales o en la MEC. Como consecuencia, las concentraciones elevadas de quimiosinas persisten en los sitios de lesión tisular o infección. Se han identificado dos clases de quimiosinas, las inflamatorias y las de establecimiento. Las primeras se sintetizan en respuesta a las toxinas bacterianas y a las citocinas inflamatorias, por ejemplo IL-1, FNT-alfa,
y reclutan a los leucocitos durante una respuesta inflamatoria. Las quimiosinas de establecimiento tienen expresión constitutiva y sufren regulación positiva durante las reacciones inflamatorias y las respuestas inmunitarias. Radicales libres derivados del óxido nítrico y del oxígeno. Los radicales libres derivados del óxido nítrico, ON, y el oxígeno juegan un papel importante en la respuesta inflamatoria. El ON, que se produce en distintas células, desempeña múltiples papeles en la inflamación, entre otros, la relajación del músculo liso y el antagonismo de la adhesión, la agregación y la desgranulación de plaquetas. Además, funge como un regulador endógeno del reclutamiento leucocitario. El bloqueo de la síntesis del ON puede aumentar la adhesión leucocitaria, mientras que la provisión de ON exógeno reduce el número de leucocitos. Así, la síntesis de ON parece ser un mecanismo compensador que limita la fase celular de la inflamación. La producción anómala de ON en las células del endotelio vascular se relaciona con los cambios inflamatorios que se presentan en la ateroesclerosis. El ON y sus derivados también tienen acciones antimicrobianas, lo que lo convierte en un mediador del hospedero contra la inflamación. Los radicales libres de oxígeno pueden liberarse hacia el medio extracelular a partir de los leucocitos tras la exposición a microbios, citocinas y complejos inmunitarios, o durante el proceso de fagocitosis que se da durante la fase celular del proceso inflamatorio. El radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo son las principales especies que se producen en la célula. Estas pueden combinarse con el ON para constituir otros productos intermedios reactivos del nitrógeno, capaces de intensificar el proceso inflamatorio y generar un daño tisular mayor. Manifestaciones locales. Si bien todas las reacciones de inflamación aguda se caracterizan por cambios vasculares e infiltración leucocitaria, la intensidad de la reacción, su causa específica y el sitio afectado determinan variaciones en sus manifestaciones y correlaciones clínicas. Estas manifestaciones pueden ir desde el edema y la formación de exudado hasta el desarrollo de abscesos o úlceras. En forma característica, la respuesta inflamatoria aguda conlleva la producción de exudados, que varían en cuanto al tipo de fluido, el contenido de proteínas plasmáticas y la presencia o ausencia de células. Pueden ser serosos, hemorrágicos, fibrinoides, membranosos o purulentos. Con frecuencia, el exudado está compuesto por una combinación de estas variantes. Los exudados serosos son fluidos acuosos con un contenido bajo de proteínas que se generan por el ingreso del plasma al sitio de la inflamación. Los exudados hemorrágicos se desarrollan cuando existe lesión tisular grave que daña los vasos sanguíneos o cuando existe una fuga relevante de eritrocitos a partir de los capilares. Los exudados fibrinoides contienen grandes cantidades de fibrinógeno y forman una red espesa y adherente en gran medida como las fibras de un coágulo sanguíneo. Los exudados membranosos o pseudomembranosos tienen lugar en las superficies de las membranas mucosas y se componen de células necróticas inmersas en un exudado fibropurulento. Un exudado purulento o supurativo contiene pus, compuesta por leucocitos degradados, proteínas y detritos celulares. Ciertos microorganismos, como el Staphylococcus, tienen más tendencia que otros a inducir una inflamación supurativa local. Un absceso es una zona localizada de inflamación que contiene un exudado purulento que puede estar circundando por una capa de neutrófilos. Con el tiempo, los fibroblastos pueden ingresar al área y formar una pared en torno al absceso. Puesto que los agentes antimicrobianos no pueden penetrar esta pared, pudiera requerirse una incisión quirúrgica y drenaje para permitir la curación. Una ulceración hace referencia a un punto de inflamación en que una superficie epitelial, por ejemplo piel o epitelio gastrointestinal, desarrolla necrosis y se erosiona, con frecuencia en asociación con la inflamación subepitelial. Puede presentarse ulceración como consecuencia de una lesión traumática de la superficie epitelial, por ejemplo, úlcera péptica, o por efecto del compromiso vascular, por ejemplo, úlceras en pie relacionadas con la diabetes. Puntos clave: respuesta inflamatoria. Las manifestaciones de una respuesta inflamatoria aguda pueden atribuirse a los cambios vasculares que se presentan de manera inmediata, vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar.
el flujo de llegada de las células inflamatorias, como los neutrófilos y, en algunos casos, los efectos diseminados de los mediadores inflamatorios que provocan fiebre y otros signos y síntomas sistémicos. Las manifestaciones de la inflamación crónica derivan de la infiltración con macrófagos, linfocitos y fibroblastos, lo que conduce a la inflamación persistente, la proliferación de los fibroblastos y la formación de las cicatrices. Figura 14-6. Formación de un absceso. A. Inflamación bacteriana y desarrollo de inflamación. B. Desarrollo bacteriano persistente, migración de neutrófilos, necrosis tisular por licuefacción y desarrollo de un exudado purulento. C. Contención del área inflamada y su exudado purulento con una pared para constituir un absceso. Inflamación crónica. En contraste con la inflamación aguda, que suele ser autolimitada y de corta duración, la inflamación crónica se autoperpetúa y puede durar semanas, meses o incluso años. Puede desarrollarse como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo recurrente o progresivo o por respuestas súbitas y de bajo grado incapaces de evocar una respuesta aguda. La característica de la inflamación crónica es la infiltración por células mononucleares, macrófagos y linfocitos en vez del flujo de llegada de neutrófilos que es común observar en la inflamación aguda. La inflamación crónica también implica la proliferación de fibroblastos en vez de la formación de exudados. Como consecuencia, el riesgo de cicatrización y deformidad suele ser mayor que en la inflamación aguda. Los agentes que provocan la inflamación crónica en forma característica son infecciones persistentes de bajo grado o irritantes incapaces de penetrar a profundidad o diseminarse con rapidez. Entre las causas de la inflamación crónica se encuentran los cuerpos extraños como talco, sílice, asbesto y los materiales quirúrgicos para sutura. Muchos virus inducen respuestas inflamatorias crónicas, al igual que ciertas bacterias, hongos y parásitos mayores con virulencia moderada o baja. Algunos ejemplos son el bacilo de la tuberculosis y el treponema de la sífilis. La presencia de tejido lesionado como el que circunda una fractura en consolidación también puede iniciar la inflamación crónica. Se piensa que los mecanismos inmunitarios desempeñan un papel importante en la inflamación crónica. Los dos patrones de este tipo de inflamación son la inflamación crónica inespecífica y la inflamación granulomatosa. Inflamación crónica inespecífica. La inflamación inespecífica implica una acumulación difusa de macrófagos y linfocitos en el sitio de la lesión. La quimiotaxis persistente hace que los macrófagos infiltren el sitio inflamado, donde se acumulan debido a su sobrevivencia prolongada y su inmovilización. Estos mecanismos conducen a la proliferación de fibroblastos con formación subsecuente de una cicatriz que en muchas ocasiones sustituye al tejido conectivo normal o a los tejidos parenquimatosos funcionales en las estructuras afectadas. Por ejemplo, el tejido cicatricial que deriva de la inflamación crónica del intestino induce el estrechamiento de su lumen. Inflamación granulomatosa. Una lesión granulomatosa es una variedad específica de inflamación crónica. De manera típica, un granuloma es una lesión pequeña de 1 milímetro a 2 milímetros en la que existe una acumulación de macrófagos circundados por linfocitos. Estos macrófagos modificados se asemejan a las células epiteliales y a veces se denominan células epiteloides. Al igual que otros macrófagos, las células epiteloides derivan de los monocitos de la sangre. La inflamación granulomatosa se relaciona con cuerpos extraños como astillas, suturas, sílice y asbesto y con microorganismos que inducen tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, infecciones micóticas profundas y brucelosis. Estos tipos de agentes tienen un aspecto en común. Se digieren de manera deficiente y no suelen controlarse con facilidad mediante otros mecanismos inflamatorios. En la inflamación granulomatosa, las células epiteloides pueden acumularse para formar una masa y fusionarse, y construir así una célula gigante multinucleada que intenta circundar al agente extraño. Con el tiempo, una membrana densa de tejido conectivo encapsula la lesión y la aísla. A menudo, estas células se denominan células gigantes de cuerpo extraño. Manifestaciones sistémicas de la inflamación. En condiciones óptimas, la respuesta inflamatoria se mantiene confinada a una zona localizada.
Sin embargo, en algunos casos la lesión local puede generar manifestaciones sistémicas prominentes al tiempo que los mediadores inflamatorios se liberan hacia la circulación. Las manifestaciones sistémicas más importantes de la inflamación incluyen la respuesta de fase aguda, anomalías del conteo leucocitario y fiebre. La inflamación aguda y crónica localizada puede extenderse hacia el sistema linfático y originar una reacción en los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Figura 14-7. Célula gigante de cuerpo extraño. Los núcleos numerosos se encuentran dispuestos al azar en el citoplasma. Respuesta de fase aguda. A la par de las respuestas celulares que forman parte de la respuesta inflamatoria, tiene lugar una constelación de efectos sistémicos denominada respuesta de fase aguda. Esta suele comenzar en el transcurso de horas o días desde el inicio de la inflamación o la infección, e incluye cambios en la concentración de las proteínas plasmáticas, es decir, proteínas de la fase aguda, catabolismo del músculo esquelético, balance nitrogenado negativo, aumento de la velocidad de sedimentación globular BSG e incremento del número de leucocitos. Estas respuestas se generan por la liberación de citocinas, en particular IL-1, IL-6 y FNT-alfa. Estas citocinas afectan el centro termorregulador del hipotálamo para inducir fiebre, el signo más evidente de la respuesta de fase aguda. La IL-1 y otras citocinas inducen un incremento del número y la inmadurez de los neutrófilos circulantes al estimular su producción en la médula ósea. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda incluyen anorexia, somnolencia y malestar general, quizá por efecto de las acciones de IL-1 y FNT-alfa sobre el sistema nervioso central. Los cambios metabólicos, como el catabolismo del músculo esquelético, aportan aminoácidos que pueden utilizarse en la respuesta inmunitaria y para la reparación tisular. En general, la respuesta de fase aguda sirve para coordinar los distintos cambios en la función corporal necesarios para permitir una respuesta óptima en el hospedero. En las infecciones bacterianas graves, septicemia, el gran porcentaje de microorganismos en la sangre provoca una respuesta inflamatoria descontrolada, con síntesis y liberación de cantidades enormes de citocinas inflamatorias, entre las que resaltan IL-1 y FNT-alfa, así como el desarrollo de lo que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estas citocinas inducen vasodilatación generalizada, incremento de la permeabilidad vascular, pérdida del volumen intravascular, depresión del miocardio y choque circulatorio. Proteínas de fase aguda. Durante la respuesta de fase aguda, el hígado incrementa en grado radical la síntesis de proteínas de fase aguda, como fibrinógeno, proteína C reactiva, PCR, y proteína amiloide sérica tipo A, SAA por sus siglas en inglés. La síntesis de proteínas sufre regulación positiva por la acción de las citocinas, en particular FNT-alfa y IL-1 para la SAA e IL-6 para el fibrinógeno y la PCR. La proteína C reactiva se denominó de esta forma porque precipita la fracción C, polipéptido C, de los neumococos. Se piensa que la función de la PCR es protectora, toda vez que se une a la superficie de los microorganismos invasores y los convierte en blanco para ser destruidos por el complemento y mediante fagocitosis. Si bien todas las personas mantienen concentraciones bajas de PCR, el nivel se eleva cuando existe una respuesta inflamatoria aguda. En tiempos recientes, el interés se centró en la utilización de la PCR de alta sensibilidad, PCR-ASA, como marcador al incremento en el riesgo de infarto de miocardio en personas con cardiopatía coronaria. Se piensa que la inflamación que afecta a las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias pudiera predisponer a la trombosis y el infarto de miocardio. Durante la respuesta de fase aguda, la proteína SAA sustituye a la poliproteína A, un componente de las partículas de lipoproteínas de alta densidad, LAT. Se presume que esto incrementa la transferencia de LAT desde las células hepáticas hasta los macrófagos, que pueden entonces utilizar esas partículas para la obtención de energía. El incremento del fibrinógeno hace que los eritrocitos formen pilas redondas que se sedimentan más rápido que los eritrocitos aislados. Esta es la base de la aceleración de la VSG que se observa en condiciones patológicas a las que caracteriza una respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta leucocitaria. La leucocitosis o incremento del número de células blancas en la sangre es un signo frecuente de una respuesta inflamatoria.
en particular la que deriva de la infección bacteriana. Con frecuencia, el conteo leucocitario se incrementa a un valor normal de 4.000 células por microlitro a 10.000 células por microlitro, a 15.000 células por microlitro a 20.000 células por microlitro, en condiciones de inflamación aguda. Después de su liberación de la médula ósea, los neutrófilos circulantes tienen un periodo de vida de tan solo 10 horas y, por ende, deben ser sustituidos de manera constante para que su actividad sea apropiada. Ante la demanda excesiva de fagocitos, las formas inmaduras de los neutrófilos, bandas, se liberan a partir de la médula ósea. Las infecciones bacterianas inducen un incremento con selectividad relativa de los neutrófilos, neutrofilia, en tanto las respuestas parasitarias y alérgicas inducen eosinofilia. Las infecciones virales tienden a inducir disminución de los neutrófilos, neutropenia, y aumento de los linfocitos, linfocitosis. Es posible una disminución del conteo de células blancas, leucopenia, cuando existen infecciones avasallantes o compromiso de la capacidad para la formación de leucocitos. Linfadenitis. La inflamación aguda y crónica puede conducir al desarrollo de una reacción en los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Se trata de una respuesta inespecífica a los mediadores que libera el tejido lesionado o de una respuesta inmunológica contra un antígeno específico. La mayoría de las veces, las adenomegalias dolorosas se relacionan con procesos inflamatorios, en tanto que las adenomegalias indoloras son más características de las neoplasias. En resumen, la inflamación describe una respuesta local a la lesión tisular y puede presentarse como una condición aguda o crónica. Los signos clásicos de la respuesta inflamatoria aguda son eritema, tumefacción, calor local, dolor y pérdida de la función. La inflamación aguda es orquestada por las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, los leucocitos fagocíticos, en particular neutrófilos y monocitos, que circulan en la sangre y las células tisulares. Macrófagos, células cebadas, que dirigen las respuestas tisulares. La inflamación aguda incluye una fase hemodinámica, en la que el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar aumenta, y una fase celular, durante la cual los leucocitos fagocíticos se desplazan hacia el área para endocitar y degradar al agente incitante. La respuesta inflamatoria se organiza por la presencia de mediadores químicos como citocinas y quimiosinas, histamina, prostaglandinas, FAB, fragmentos del complemento y moléculas reactivas liberadas por los leucocitos. La inflamación aguda puede implicar la producción de exudados que contienen fluido seroso, exudado seroso, eritrocitos, exudado hemorrágico, fibrinógeno, exudado fibrinoide, o detritos tisulares y productos de la degradación leucocitaria, exudado purulento. En contraste con la inflamación aguda, que es autolimitada, la inflamación crónica es prolongada y suele derivar de irritantes que persisten, la mayoría de los cuales son insolubles y resisten la fagocitosis y otros mecanismos inflamatorios. La inflamación crónica se caracteriza por la presencia de células mononucleares, linfocitos y macrófagos, más que de granulocitos. Las manifestaciones sistémicas de la inflamación incluyen los efectos sistémicos de la respuesta de fase aguda como fiebre y letargo, la elevación de la VSG y de las concentraciones de PCRSA y otras proteínas de fase aguda, la leucocitosis o en algunos casos la leucopenia y el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Mediadores químicos y factores de crecimiento. Un número considerable de investigaciones ha contribuido al conocimiento sobre los mediadores químicos y los factores de crecimiento que orquestan el proceso de cicatrización. Estos se liberan de manera ordenada a partir de muchas de las células que participan en la regeneración tisular y el proceso de cicatrización. Los mediadores químicos incluyen interleucinas, interferones, FNT-alfa y derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos, que participan en la respuesta inflamatoria. Los factores de crecimiento son moléculas similares a las hormonas que interactúan con receptores específicos de la superficie celular para controlar los procesos involucrados en la reparación tisular y la cicatrización de las heridas. Pueden actuar sobre células adyacentes o sobre la célula que los sintetiza.
Los factores de crecimiento se designan según su tejido de origen. Por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas FCDP, factor de crecimiento de fibroblastos FCF. Su actividad biológica, por ejemplo, factor de crecimiento transformador FCT, o las células sobre las que actúan, por ejemplo, factor de crecimiento epitelial FCE o factor de crecimiento del tejido conectivo tipo beta FCT beta o VEGF. Los factores de crecimiento controlan la proliferación, diferenciación y metabolismo en las células durante el proceso de cicatrización de la herida. Por ejemplo, el VEGF estimula la cicatrización de las heridas por medio del depósito de colágeno, la angiogénesis y la epitelización. El complejo del factor de crecimiento de la vitronectina mostró de manera específica permitir una cicatrización adecuada en las úlceras venosas, las úlceras por presión y las úlceras del pie diabético. Los factores de crecimiento ayudan en la regulación del proceso inflamatorio, fungen como quimioatrayentes para neutrófilos, monocitos, macrófagos, fibroblastos y células epiteliales, estimulan la angiogénesis y contribuyen a la regeneración de la MEC. Matriz extracelular. El conocimiento sobre la regeneración y la reparación tisulares se amplió en las últimas décadas para incluir al ambiente complejo de la MEC. La MEC se secreta en el sitio y se constituye en una red de espacios que circundan a las células tisulares. Existen tres componentes básicos en la MEC. Proteínas fibrosas estructurales, por ejemplo, fibras de colágeno y de elastina. Geles hidratados, por ejemplo, proteoglucanos y ácido hialurónico, que permiten la resiliencia y la lubricación, y glucoproteínas adhesivas, por ejemplo, fibronectina y laminina, que conectan a los elementos de la matriz entre sí y con las células. La MEC existe en dos formas básicas. 1. La membrana basal que circunda las células epiteliales, endoteliales y del músculo liso. Y 2. La matriz intersticial que se encuentra en los espacios entre las células en el tejido conectivo y entre el epitelio y las células de soporte de los vasos sanguíneos. La MEC confiere turgencia al tejido blando y rigidez al hueso. Provee el sustrato para la adhesión celular, participa en la regulación del crecimiento, el movimiento y la diferenciación de las células que la circundan. Permite el almacenamiento y la presentación de las moléculas reguladoras que controlan el proceso de reparación. La MEC también provee el andamiaje para la renovación tisular. Aunque las células de muchos tejidos son capaces de regenerarse, la lesión no siempre deriva de la restauración de la estructura normal, a menos que la MEC se conserve intacta. En particular, la integridad de la membrana basal subyacente es vital para la regeneración del tejido. Cuando la membrana basal se interrumpe, las células proliferan en forma desordenada, por lo que origina tejidos desorganizados y no funcionales. Comprensión, cicatrización de las heridas. La cicatrización de las heridas implica la restauración de la integridad del tejido lesionado. La cicatrización de las heridas cutáneas, que se utiliza con frecuencia para ilustrar los principios generales de la cicatrización de las heridas, suele dividirse en tres fases: 1. Inflamatoria, 2. Proliferativa y 3. De contracción de la herida y remodelación. Cada una de estas es mediada por citocinas y factores de crecimiento. Fase inflamatoria. Comienza en el momento de la lesión, con la formación de un coágulo sanguíneo y la migración de leucocitos fagocíticos hacia el sitio de la herida. Las primeras células en llegar, los neutrófilos, ingieren y eliminan a las bacterias y los detritos celulares. Después de 24 horas, a los neutrófilos se unen los macrófagos, que siguen ingiriendo detritos celulares y desempeñan un papel esencial en la producción de factores de crecimiento para la fase proliferativa. Contracción de la herida, cicatriz fibrosa, vaso sanguíneo. Fase proliferativa. Durante esta fase, los procesos principales se concentran en la construcción de un tejido nuevo para rellenar el espacio de la herida. En este proceso, la célula clave es el fibroblasto, una célula del tejido conectivo que sintetiza y secreta colágeno, los proteoglucanos y las glucoproteínas que se requieren para la cicatrización de la herida. Los fibroblastos también producen una familia de factores de crecimiento que inducen la angiogénesis, crecimiento de vasos sanguíneos nuevos, la proliferación y la migración de las células endoteliales. El componente final de la fase proliferativa es la epitelización, durante la cual las células epiteliales en los bordes de la herida proliferan para construir una capa de superficie nueva similar a la que fue destruida por la lesión. Tejido de granulación, células epiteliales, fibroblasto, vaso sanguíneo, macrófago. Contracción de la herida y fase de remodelación.
Esta fase comienza con el desarrollo de la cicatriz fibrosa alrededor de 3 semanas después de la lesión y puede persistir durante 6 meses o más, lo que depende de la extensión de la herida. Durante esta fase existe una disminución de la vascularidad y una remodelación persistente del tejido cicatricial por la síntesis simultánea de colágeno a cargo de los fibroblastos y la lisis que ejercen las enzimas colagenasas. Como resultado de estos dos procesos, la arquitectura de la cicatriz logra incrementar su fuerza tensil y la cicatriz se retrae, de manera que es menos visible. Contracción de la herida, cicatriz fibrosa, vaso sanguíneo. Cicatrización de heridas. Los tejidos lesionados se reparan a partir de la regeneración de las células del parenquima o mediante reparación con tejido conectivo en la que el tejido cicatricial sustituye a las células parenquimatosas del tejido lesionado. El objetivo principal del proceso de cicatrización es llenar la brecha generada por la destrucción tisular y restaurar la continuidad estructural de la parte lesionada. Cuando la regeneración no es posible, la cicatrización mediante sustitución con una cicatriz de tejido conectivo constituye un medio para mantener esta continuidad. Si bien el tejido cicatricial llena la brecha generada por la muerte celular, no repara la estructura con células parenquimatosas funcionales, debido a que las capacidades de regeneración de la mayor parte de los tejidos son limitadas. La cicatrización de las heridas suele implicar cierto grado de reparación con tejido conectivo. Los temas presentados a continuación aluden en particular a las heridas cutáneas. Cicatrización por primera y segunda intención. Según la extensión de la pérdida tisular, el cierre de la herida y la cicatrización tienen lugar ya sea por primera o segunda intención. Una incisión quirúrgica suturada constituye un ejemplo de cierre por primera intención. Las heridas más grandes, por ejemplo, quemaduras y heridas en superficies grandes que presentan una pérdida importante de tejido y contaminación, cicatrizan mediante segunda intención. La cicatrización por segunda intención es más lenta que la de primera intención y da origen a la formación de una cantidad mayor de tejido cicatricial. Una herida que pudo haber cerrado por primera intención puede infectarse y cicatrizar por segunda intención. Fases de la cicatrización de las heridas. La cicatrización de las heridas a menudo se divide en 3 fases: 1. Inflamatoria, 2. Proliferativa y 3. De maduración o remodelación. La duración de las fases es bastante predecible en las heridas que cierran por primera intención. En las que cicatrizan por segunda intención, el proceso depende de la extensión de la lesión y del ambiente para la cicatrización. Primera y segunda intención. Fase inflamatoria. La fase inflamatoria de la cicatrización de la herida inicia en el momento de la lesión y constituye un periodo crítico, puesto que prepara el ambiente de la herida para la cicatrización. Incluye la hemostasis y las fases vascular y celular de la inflamación. Los procesos hemostáticos se activan de inmediato en el momento de la lesión. Se presenta constricción de los vasos sanguíneos lesionados y se desencadena la coagulación de la sangre por efecto de la activación y la agregación plaquetarias. Después de un breve periodo de constricción, los mismos vasos se dilatan y los capilares incrementan su permeabilidad, lo que permite a los componentes del plasma y la sangre salir hacia el área lesionada. En las heridas superficiales pequeñas, el coágulo pierde fluido y se convierte en una escara, costra, dura y seca que protege el área. La fase celular de la inflamación ocurre a continuación y se evidencia por la migración de leucocitos fagocíticos que digieren y eliminan a los organismos invasores, la fibrina, los detritos extracelulares y la materia extraña. Los neutrófilos son las primeras células en llegar y suelen estar ausentes para el tercer o cuarto día. Ingieren bacterias y detritos celulares. Después de alrededor de 24 horas, los macrófagos, que son las células fagocíticas más grandes, ingresan al área de la herida y permanecen durante un periodo prolongado. Estas células, que derivan de los monocitos de la sangre, son esenciales para el proceso de cicatrización. Sus funciones incluyen la fagocitosis y la liberación de factores de crecimiento que estimulan el desarrollo de las células epiteliales y la angiogénesis y atraen a los fibroblastos. Cuando existe un defecto grande en tejidos más profundos, se requiere que los neutrófilos y los macrófagos retiren los detritos y faciliten el cierre de la herida. Si bien una herida puede sanar en ausencia de neutrófilos, no puede cicatrizar si no están presentes los macrófagos. Fase proliferativa.
La fase proliferativa de la cicatrización suele comenzar en el transcurso de 2 o 3 días de producida la lesión y puede durar hasta 3 semanas en heridas que cicatrizan por primera intención. Durante este periodo, los procesos principales se concentran en la construcción de tejido nuevo para rellenar el espacio de la herida. En esta fase, desempeña un papel determinante el fibroblasto, una célula del tejido conectivo que sintetiza y secreta colágeno y otros elementos intercelulares que se requieren para que cicatrice la herida. Los fibroblastos también producen una familia de factores de crecimiento que inducen la angiogénesis, así como la proliferación y migración de las células endoteliales. En un lapso de 24 horas a 48 horas después de la lesión, los fibroblastos y las células endoteliales vasculares comienzan a proliferar para construir el tejido de granulación, que sirve como cimiento para el desarrollo de tejido cicatricial. Este tejido es frágil y sangra con facilidad por efecto de sus brotes capilares numerosos de desarrollo reciente. Las heridas que cierran por segunda intención tienen mayor cantidad de detritos necróticos y exudado que deben retirarse y contienen una mayor cantidad de tejido de granulación. Los vasos sanguíneos recién formados son semipermeables y permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos salgan hacia los tejidos. El componente final de la fase proliferativa es la epitelización, que consiste en la migración, la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales en los bordes de la herida para constituir una capa superficial nueva similar a la destruida por la lesión. En las heridas que cicatrizan por primera intención, estas células epidérmicas proliferan y sellan la herida en el transcurso de 24 horas a 48 horas. Dado que la migración de células epiteliales requiere una superficie vascular húmeda en la herida y es obstaculizada cuando la superficie se encuentra seca o necrótica, la epitelización se retrasa en las heridas abiertas hasta que se forma un lecho de tejido de granulación. Cuando se forma una escara en la herida, las células epiteliales migran entre la estructura y el tejido viable subyacente. Cuando una porción significativa de la herida queda cubierta por tejido epitelial, la costra se levanta. En ocasiones, es posible la formación de una cantidad excesiva de tejido granulado, conocido también como excrescencia carnosa, que puede extenderse por encima de los bordes de la herida, lo que impide la reepitelización. La extirpación quirúrgica o la cauterización química del defecto permiten que la cicatrización prosiga. Al tiempo que avanza la fase proliferativa, existe una acumulación persistente de colágeno y proliferación de fibroblastos. La síntesis de colágeno alcanza su máximo en el transcurso de 5 días a 7 días y continúa durante varias semanas, dependiendo de la dimensión de la herida. Para la segunda semana, los leucocitos se han retirado en gran medida del área, el edema ha disminuido y la herida comienza a palidecer, mientras que los vasos sanguíneos pequeños se trombosan y degeneran. Fase de remodelación. La tercera fase de la cicatrización de las heridas, el proceso de remodelación, empieza alrededor de 3 semanas después de la lesión y puede continuar durante 6 meses o más, según la extensión de la lesión. Como lo implica el término, existe una remodelación persistente del tejido cicatricial por la síntesis simultánea de colágeno en los fibroblastos y la lisis por enzimas colagenasas. El resultado de estos dos procesos es que la arquitectura de la cicatriz se reorienta para incrementar la fuerza tensil en la herida. La mayor parte de las heridas no recupera la fuerza tensil original de la piel íntegra una vez que se completa la cicatrización. Las heridas que se suturan en forma cuidadosa de inmediato tras la cirugía cuentan con cerca del 70% de la fuerza tensil de la piel conservada, en gran medida por la colocación de suturas. Esto permite que las personas se desplacen con libertad después de la cirugía sin temor de que se presente dehiscencia de la herida. Cuando las suturas se retiran, por lo general, al final de la primera semana, la fuerza tensil de la herida se aproxima al 10%. Incrementa con rapidez en el transcurso de las 4 semanas siguientes y luego avanza con más lentitud para alcanzar una meseta en un valor aproximado del 70% al 80% de la fuerza tensil de la piel íntegra al final de los 3 meses. Una lesión que cierra por segunda intención sufre una contracción de la herida durante las fases proliferativa y de remodelación. La consecuencia es que la cicatriz que se forma es bastante menor que la herida original. Desde la perspectiva cosmética, esto pudiera ser deseable porque reduce el tamaño del defecto visible. Sin embargo, la contracción del tejido cicatricial sobre las articulaciones y otras estructuras del cuerpo tiende a limitar el movimiento y generar deformidad.
Debido a la pérdida de la elasticidad, el tejido cicatricial que se estira no puede recuperar su longitud original. Una anomalía de la cicatrización que puede presentarse es la formación de queloides, masas similares a los tumores que se forman a partir de una producción excesiva de tejido cicatricial. La tendencia a desarrollar queloides es más común en afroamericanos y parece tener una base genética. Puntos clave: reparación tisular y cicatrización de heridas. Los tejidos lesionados pueden repararse a partir de la regeneración de las células del tejido lesionado con células del mismo tejido o de tipo parenquimatoso, o por procesos de reparación conectivos en que se utiliza tejido cicatricial para lograr la reparación. La cicatrización de la herida se compromete al presentarse condiciones que disminuyen el flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno, limitan el aporte de nutrientes y otros materiales necesarios en este proceso y deprimen las respuestas inflamatorias e inmunitaria. También puede verse afectada por la infección, la dehiscencia de la herida y la presencia de cuerpos extraños. Factores que afectan la cicatrización de las heridas. Muchos factores locales y sistémicos influyen en la cicatrización de las heridas. Entre las causas que propician anomalías en la cicatrización se encuentra la desnutrición, la aportación deteriorada de flujo sanguíneo y oxígeno, las anomalías en la respuesta inflamatoria e inmunitaria, la infección, la dehiscencia de la herida y la presencia de cuerpos extraños, así como los efectos de la edad. La diabetes mellitus, la arteriopatía periférica, la insuficiencia venosa y los trastornos nutricionales son alteraciones específicas que reducen la velocidad de la cicatrización. Si bien existen muchos factores que comprometen la cicatrización, la ciencia ha encontrado pocas formas para acelerar el proceso normal de reparación de la herida. Desnutrición. La cicatrización exitosa de una herida depende en parte de la presencia de reservas adecuadas de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. La desnutrición se ha identificado como un factor importante que reduce o incluso impide la velocidad de la cicatrización de las heridas. La insuficiencia proteica prolonga la fase inflamatoria de la cicatrización y limita la proliferación de los fibroblastos, la síntesis de colágeno y de matriz proteica, la angiogénesis y la remodelación de la herida. Los carbohidratos son necesarios como fuente de energía para los leucocitos. Además, tiene un efecto protector para las proteínas y ayuda a impedir el consumo de aminoácidos como combustible cuando se necesitan en el proceso de cicatrización. Los lípidos, constituyentes esenciales de las membranas celulares, son indispensables para la formación de células nuevas. Si bien la mayor parte de las vitaminas son cofactores básicos en las funciones cotidianas del organismo, las vitaminas A y C desempeñan un papel esencial en el proceso de cicatrización. La vitamina C se requiere para la síntesis del colágeno. En caso de insuficiencia, se presenta una secuenciación inapropiada de aminoácidos, no se da el enlace adecuado de los aminoácidos. Los productos colaterales de la síntesis del colágeno no se retiran a partir de la célula. Las heridas nuevas no cicatrizan bien y las antiguas presentan dehiscencia. La administración de vitamina C permite restaurar con rapidez el proceso de cicatrización hasta la normalidad. Por su parte, la vitamina A actúa al estimular y dar respaldo a la epitelización, la formación de capilares y la síntesis del colágeno. También se ha demostrado que contrarresta los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides y puede utilizarse para revertirlos en personas que reciben tratamiento crónico con esteroides. Las vitaminas del complejo B son cofactores importantes en las reacciones enzimáticas que contribuyen al proceso de cicatrización de las heridas. Todas son solubles en agua y excepto por la vitamina B12 que se almacena en el hígado, casi todas deben restituirse a diario. La vitamina K desempeña un papel indirecto en la cicatrización al impedir trastornos hemorragíparos que contribuyen a la formación de hematomas y a infecciones subsecuentes. El papel de los minerales en la cicatrización de las heridas no se ha definido con claridad. Los macrominerales, que incluyen al sodio, potasio, calcio y fósforo, así como los microminerales como cobre y zinc, deben estar presentes para permitir la función celular normal. El zinc es un cofactor en distintos sistemas enzimáticos responsables de la proliferación celular. En estudios en animales se encontró que el zinc ayuda a la repitelización. Flujo sanguíneo y provisión de oxígeno. A fin de lograr
la cicatrización, las heridas deben tener un flujo sanguíneo adecuado para aportar los nutrimentos necesarios y retirar los desechos derivados, las toxinas locales, las bacterias y otros detritos. La cicatrización de la herida puede verse comprometida por un flujo sanguíneo insuficiente derivado de las condiciones de la herida, por ejemplo, edema, o de problemas de salud preexistentes. La enfermedad arterial y patológica venosa son causas bien documentadas de cicatrización deficiente. En casos de traumatismo, la disminución del volumen sanguíneo puede inducir la reducción del flujo hemático hacia los tejidos lesionados. El oxígeno molecular se requiere para la síntesis de colágeno. La hipoxia es un factor grave que impide la cicatrización de las heridas, pues se ha demostrado que disminuye el crecimiento de los fibroblastos, la producción de colágeno y la angiogénesis. Las heridas en el tejido isquémico desarrollan infección con más frecuencia que las que se ubican en un tejido bien vascularizado. Los NPM y los macrófagos requieren oxígeno para destruir a los microorganismos que invaden el área. Si bien estas células pueden lograr la fagocitosis en un ambiente con anoxia relativa, no pueden digerir las bacterias. El tratamiento con oxígeno hiperbárico ha demostrado mejorar la cicatrización de las heridas en numerosos tipos de lesiones al aportar oxígeno con una concentración del 96% al 100%, lo que supera por más de 2 veces su contenido en una presión atmosférica normal a nivel del mar. La meta es incrementar la provisión de oxígeno a los tejidos al aumentar la presión parcial de oxígeno que se encuentra disuelta en el plasma. El incremento de la tensión de oxígeno tisular por efecto del oxígeno hiperbárico favorece la cicatrización de las heridas mediante mecanismos diversos, como el aumento en la eliminación de bacterias por los neutrófilos, la limitación del desarrollo de bacterias anaeróbicas y la promoción de la angiogénesis y la actividad de los fibroblastos. El oxígeno hiperbárico suele reservarse para el tratamiento de heridas problemáticas en las que la hipoxia y la infección interfieren con la cicatrización. Anomalías de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Los mecanismos inflamatorios e inmunitarios participan en la cicatrización de las heridas. La inflamación es esencial en la primera fase de cicatrización de la herida, mientras que los mecanismos inmunitarios impiden las infecciones que comprometen la cicatrización. Entre las condiciones que alteran las funciones inflamatoria e inmunitaria se encuentran los trastornos de función fagocítica, la diabetes mellitus y la administración terapéutica de fármacos corticosteroides. Los trastornos fagocíticos pueden dividirse en efectos extrínsecos e intrínsecos. Los trastornos extrínsecos son los que reducen el número total de células fagocíticas, por ejemplo, fármacos inmunosupresores. Alteran la atracción de las células fagocíticas hacia la herida, interfieren con la endocitosis de la bacteria y los agentes extraños que llevan a cabo las células fagocíticas, por ejemplo, opsonización. O suprimen el número de células fagocíticas, por ejemplo, fármacos inmunosupresores. Los trastornos fagocíticos intrínsecos derivan de carencias en la vía metabólica para destruir las bacterias ingeridas en la célula fagocítica. Estos trastornos incluyen la enfermedad granulomatosa crónica, un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, en el que existe una insuficiencia en la mielperoxidasa o en las oxidasas del NADPH. Las carencias de estos compuestos impiden la generación del superóxido y el peróxido de hidrógeno que se requiere para la eliminación de las bacterias. Muchas personas con diabetes mellitus que presentan heridas no responden bien a los métodos tradicionales para su tratamiento, debido a elevadas concentraciones de glucosa en sangre. La evidencia demuestra que, en estos casos, existe retraso en la cicatrización de las heridas y complicaciones como infecciones prolongadas. De particular relevancia es el efecto de la hiperglucemia sobre la función fagocítica. Los neutrófilos, por ejemplo, muestran disminución en las funciones quimiotáctica y fagocítica, lo que incluye la endocitosis y la eliminación intracelular de las bacterias cuando se expone a concentraciones anómalas de glucosa. La enfermedad en los vasos sanguíneos pequeños también es frecuente entre las personas con diabetes, lo que compromete la provisión de células inflamatorias, oxígeno y nutrimentos en el sitio de la herida. La administración terapéutica de corticosteroides disminuye el proceso inflamatorio y puede retrasar la cicatrización. Estas hormonas abaten la permeabilidad capilar durante las fases tempranas de la inflamación, alteran las propiedades fagocíticas de los leucocitos e inhiben la proliferación y las funciones de los fibroblastos. Infección, dehiscencia de la herida y cuerpos extraños.
La contaminación y la dehiscencia de la herida, así como cuerpos extraños, retrasan su cicatrización. La infección compromete todas las dimensiones de la cicatrización, prolonga la fase inflamatoria, altera la formación de tejido de granulación e inhibe la proliferación de fibroblastos y el depósito de fibras de colágeno. Todas las heridas se encuentran contaminadas al producirse la lesión. Si bien las defensas del organismo pueden controlar la invasión de los microorganismos en el momento en que se genera la herida, las heridas muy contaminadas pueden rebasar las defensas del hospedero. El traumatismo y el compromiso de sus defensas también pueden contribuir al desarrollo de las infecciones de las heridas. La aproximación de los bordes de la herida, por ejemplo, la sutura de una herida incisional, facilita en gran medida la cicatrización e impide la infección. La epitelización de una herida con bordes en proximidad estrecha se da en el transcurso de 1 o 2 días. Las heridas con defectos grandes tienden a cicatrizar con más lentitud, ya que con frecuencia resulta imposible lograr el cierre de una herida de este tipo. Factores mecánicos, como el incremento de la presión local o la torsión, pueden hacer que los bordes de las heridas se separen o presenten dehiscencia. Los cuerpos extraños tienden a propiciar la contaminación bacteriana y a retrasar la cicatrización. Los fragmentos de madera, acero, vidrio y otros compuestos pueden ingresar a la herida en el sitio donde se presenta la lesión y pueden ser difíciles de localizar cuando se atiende la herida. Las suturas también son cuerpos extraños, y si bien son necesarios para el cierre de las heridas quirúrgicas, constituyen un impedimento para la cicatrización. Esta es la razón por la cual las suturas se retiran tan pronto como es posible después de una cirugía. Las infecciones de la herida son una inquietud particular en personas con implante de objetos extraños, como los dispositivos ortopédicos, por ejemplo clavos, aparatos para estabilización, marcapasos cardíacos y catéteres para derivación. Estas infecciones son difíciles de tratar y pueden requerir el retiro del dispositivo. Nuevos elementos terapéuticos tópicos relativos a la desbridación y las técnicas diagnosticadas han tenido éxito para degradar la biopelícula microbiana que se desarrolla en las superficies de la herida. Heridas por mordedura. Las mordeduras de animales y humanos son en particular problemáticas desde la perspectiva de la infección. El animal que efectúa la mordida, su localización y el tipo de lesión constituyen determinantes relevantes para el desarrollo de infección. Las mordeduras de gato, 30% a 50%, tienen más tendencia a infectarse con Pasteurella multocida en comparación con las mordeduras humanas. Las mordeduras caninas, por razones que no están claras, se infectan solo en alrededor del 5% de los casos, y por lo general se debe a P. multicida o Capnocitófaga canimorsus. Las mordeduras causadas por niños suelen ser superficiales y rara vez se infectan, en tanto que las generadas por adultos tienen una tasa mucho más alta de infección. Las heridas por punción tienen más probabilidad de desarrollar infecciones que las laceraciones, quizás debido a que estas últimas son más fáciles de irrigar y desbridar. El tratamiento de heridas por mordedura incluye la irrigación vigorosa y la limpieza, así como la desvidración o el retiro del tejido necrótico. El cierre de este tipo de heridas con suturas para facilitar la cicatrización por primera intención depende del lugar donde se localicen y de la presencia de infección. Las heridas que no se encuentren infectadas y requieren cierre por cuestiones mecánicas o cosméticas pueden suturarse. Las heridas de la mano no suelen suturarse debido a que la infección en el espacio cerrado de la mano puede generar pérdida de la función. En general, se acostumbra a administrar antibióticos con fines profilácticos a las personas con mordeduras de riesgo elevado, por ejemplo, mordeduras de gato en cualquier localización y mordeduras humanas o de animales en la mano. Todas las personas con mordeduras deben ser evaluadas para determinar si requieren profilaxia antitetánica o antirrábica. Efecto de la edad sobre la cicatrización de las heridas. Cicatrización de heridas en neonatos y niños. La cicatrización de las heridas en los niños es similar a la que se observa en el adulto. El niño tiene una mayor capacidad para la reparación que el adulto, pero puede carecer de las reservas necesarias para asegurar una cicatrización apropiada. La falta de reserva se hace evidente cuando el desequilibrio electrolítico, el cambio súbito de temperatura y la diseminación rápida de la infección ocurren con facilidad. El neonato y el niño pequeño pueden tener un sistema inmunitario inmaduro y carecer de experiencia antígena respecto de los organismos que contaminan las heridas. Mientras más pequeño sea el niño, existe más probabilidad de que su sistema inmunitario no esté desarrollado del todo.
La cicatrización exitosa de las heridas también depende de una nutrición adecuada. Los niños requieren calorías suficientes para mantener su crecimiento y la cicatrización de las heridas. Con frecuencia, el neonato prematuro nace con sistemas orgánicos inmaduros y reservas energéticas mínimas, pero con requerimientos metabólicos elevados, una condición que predispone al compromiso de la cicatrización de las heridas. Los niños con ciertas afecciones comórbidas, como diabetes y problemas de mala absorción, tienen un mayor riesgo de complicación de las heridas. De igual manera, tienen más tendencia a desarrollar pérdida de la integridad de la piel o úlceras por presión. La escala Q de Braden se utiliza para valorar la pérdida de continuidad de la piel y está diseñada de manera específica para la utilización en niños. Cicatrización de las heridas en adultos mayores. En la piel, en envejecimiento se presentan distintos cambios estructurales y funcionales, lo que incluye la disminución del grosor dérmico, la disminución del contenido de colágeno y la pérdida de elasticidad. Los cambios que se observan en la piel al avanzar la edad se complican por los efectos de la exposición al sol. Puesto que estos efectos son acumulativos, los adultos mayores presentan más modificaciones en la estructura cutánea. Se piensa que la cicatrización de las heridas se compromete de manera progresiva al avanzar la edad. Los adultos mayores muestran disminución en la síntesis de colágeno y fibroblastos, compromiso de la contracción de las heridas y reepitelización más lenta de las heridas abiertas. Si bien la cicatrización de una herida puede retrasarse, la mayoría cicatriza, incluso en el adulto mayor debilitado que experimenta procedimientos quirúrgicos mayores. En comparación con personas menores, los adultos mayores son más vulnerables al desarrollo de heridas crónicas, en especial úlceras por presión, diabéticas e isquémicas que cicatrizan con más lentitud. Sin embargo, más que a la edad, es más probable que estas heridas se deban a otros trastornos, como inmovilidad, diabetes mellitus o vasculopatía. Actualmente se estudian fórmulas nuevas específicas para adultos mayores que, por alguna enfermedad, presenten cicatrización lenta de heridas, y se analizan las evaluaciones farmacoeconómicas. La evidencia sugiere que en los adultos mayores la fórmula nutricional debe valorarse para asegurar que se relacione con las actividades de cada persona y que incluya de manera específica arginina, zinc, proteínas y vitamina C. En resumen, la capacidad de los tejidos para reparar el daño provocado por una lesión depende de la facultad del organismo para restituir las células parenquimatosas y organizarlas con base en la estructura original. La regeneración describe el proceso por el cual el tejido se sustituye por células de tipo y función similares. La cicatrización por regeneración se limita al tejido con células capaces de dividirse y sustituir a las células lesionadas. Las células del organismo se dividen en varios tipos de acuerdo con su capacidad para regenerarse. Células lábiles, como las células epiteliales de la piel y el tubo digestivo, que siguen regenerándose durante toda la vida. Células estables, como las del hígado, que no es normal que se dividan pero son capaces de regenerarse si se les confronta con un estímulo apropiado. Y células permanentes o fijas, como las neuronas, que son incapaces de regenerarse. La reparación con tejido cicatricial implica la sustitución por tejido conectivo fibroso del tejido lesionado que no puede repararse mediante regeneración. La cicatrización de la herida puede darse por primera o segunda intención y, por lo general, se divide en tres fases: inflamatoria, proliferativa y de maduración o remodelación. En las heridas que cicatrizan por primera intención, la duración de las fases es bastante predecible. En las heridas que cierran por segunda intención, el proceso depende de la extensión de la lesión y del ambiente para la cicatrización. Esta puede comprometerse o complicarse ante factores como desnutrición, limitación del flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno, disminución de las respuestas inflamatorias e inmunitarias e infección, dehiscencia de la herida y presencia de cuerpos extraños. En los lactantes y los niños pequeños, la cicatrización de las heridas, por lo general, no se compromete a menos que exista un problema de higiene. Los adolescentes tienden a presentar sequedad cutánea que puede limitar la velocidad de la cicatrización de las heridas. Los adultos mayores experimentan sequedad cutánea y disminución de la grasa subcutánea, lo que puede prolongar el tiempo de la cicatrización.